llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con el analista Amílcar Ferreira. Amílcar, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, igualmente a la audiencia, un saludo cordial. Amílcar, queríamos consultarte lo que es prácticamente el tema del momento en el ámbito económico, lo que es este tema del grado de inversión y lo que implica para Paraguay. No es solamente un check que nos hacen las calificadoras, sino que tiene una connotación bastante fuerte en términos económicos. Amílcar, ¿qué te parece que esto puede representar para nuestro país en términos de esa necesidad de progreso económico para Paraguay? Sí, realmente es una noticia extremadamente importante. Yo creo que es la noticia económica más importante de Paraguay en los últimos 50 años. Yo diría desde la construcción de Itaipú, que fue el último gran hito económico, ¿verdad? Que hizo que Paraguay en aquella década del 70 creciera al 8,3% anual durante 10 años. Ahora se da una noticia de similar envergadura. Es un verdadero hito que va a marcar un antes y un después en la historia económica paraguaya. Dicho en términos futbolísticos, para que la gente entienda fácil, ¿verdad? Paraguay venía jugando en la división de ascenso con su calificación, digamos, anterior de W+, que en una escala del 1 al 20 es un 10. Voy un poquito para atrás, Paraguay en el año 2003, cuando inicia el gobierno de Nicanor, estaba en un 4. Y en los 10 años siguientes, para el año 2015, había alcanzado ese 10. Digamos que la consolidación de un modelo de equilibrio macroeconómico y responsabilidad fiscal le valió a Paraguay subir de 4 a 10. 2015 alcanzamos el 10 y después nos estancamos. ¿Verdad? Del 2015 para acá que veníamos en ese 10 y nunca alcanzábamos el 11, a partir del cual ya es grado de inversión. Decían las calificadoras de que Paraguay era una ecuación incompleta, que era equilibrio macro, pero con debilidad institucional, que faltaba, digamos, avanzar más en el fortalecimiento de la institución, especialmente referido al sistema de justicia. Y bueno, ahora, el día de hoy, finalmente, de acuerdo a lo que anunció el presidente de la República, Paraguay alcanza el grado de inversión otorgado por la calificadora Moody's, que ciertamente, entre paréntesis, fue siempre la calificadora que primero otorgó las mejoras de calificación a Paraguay. De cierta manera podemos decir que Moody's siempre fue la calificadora más benevolente, la que tuvo mejor mirada sobre Paraguay y fue la que primero siempre le dio las mejoras de su calificación. Y la más exigente, digamos, la más rigurosa en su análisis ha sido Standard Poor's, que siempre fue la última, ¿verdad? Bueno, en este caso, esa misma tendencia, esa misma regla se cumple en este caso. Moody's nos daría hoy el grado de inversión. Entiendo que esta tarde va a ser el anuncio oficial y con eso se abren pero unas enormes oportunidades para Paraguay. En primer lugar, vamos a ver un aumento significativo de los niveles de inversión en Paraguay, tanto inversión financiera, que es, digamos, la inversión que viene y compra bonos de las empresas, que le fondea a los bancos, etcétera, y también inversiones en la economía real, o sea, que el establecimiento de empresas, la realización de nuevos proyectos, tanto en el ámbito privado, la instalación de una industria, etcétera, como también en el ámbito público, como por ejemplo inversiones en infraestructura. Es normal que en un país que alcanza grado de inversión se produzca a partir de ese momento una importante entrada de capitales a ese país que buscan, digamos, participar, tener en sus portafolios algo de ese país. A partir de que Paraguay es un nuevo país con grado de inversión, se genera lo que se llama apetito por riesgo país. Todos los fondos de inversión quieren tener algo de ese país en sus portafolios, una economía pequeña, con que tan solo un pequeño porcentaje de esos fondos de inversión vengan a Paraguay a comprar acá, ¿verdad? Para nosotros va a significar un enorme aluvión de capitales. Yo creo que con esto, como te decía, en primer lugar, el flujo de inversiones se va a incrementar significativamente. Vamos a poner ejemplos. Uruguay es un país con grado de inversión en la región. En la última década ha estado promediando 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa anual. En el mismo periodo, Paraguay estuvo promediando 300 millones de dólares. Entonces, la relación es prácticamente 10-1, ¿verdad? 3.000 contra 300. Entonces, Paraguay seguramente, a partir de esta noticia, va a dejar esos 300 millones y se va a ir a 1.000, 1.500, ojalá 3.000 incluso, ¿verdad? Y bueno, esa entrada de capitales va a significar un enorme impulso para la economía.
El efecto siguiente es que el crecimiento económico se va a acelerar. Yo creo que Paraguay a partir de esto va a dejar ese 4% de crecimiento anual promedio que venía manteniendo y se va a ir a niveles del 7-8% por lo menos por una década. Muchos proyectos que estaban ahí medio parados, ¿verdad? Buscando financiamiento, seguramente ahora se van a concretar y se van a acelerar, ¿verdad? Obras, empresas importantes, por ejemplo, en el departamento de Concepción, que hasta ahora estaban en esa búsqueda, ya con esto creo que se va a concretar de manera mucho más fácil y rápida esos financiamientos y van a empezar sus obras, ¿verdad? Así que vamos a ver, también menciono, agrego, las alianzas público-privadas, ¿verdad? Las obras de infraestructura. Para el Estado paraguayo también va a ser mucho más fácil ahora conseguir empresas interesadas. Vamos a poner un ejemplo, la Ruta 1, que une Asunción con Encarnación, es una ruta que hace rato que se reclama, ¿verdad? Su duplicación, convertir ese eje, digamos, en algo similar a lo que es la Ruta 2, que va a Ciudad del Este, que es hoy una hermosa ruta, un placer viajar. Entonces, seguramente vamos a ver concretar más proyectos, ¿verdad? APP principalmente. El aeropuerto internacional es otro proyecto también que hace rato viene postergado y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver en la próxima década una explosión de inversiones en Paraguay. Vamos a ver un incremento muy significativo de los niveles de inversión que viene tanto financiera como en la economía real. Y bueno, vamos a ver un aumento también de empleos, porque el capital que viene, el crecimiento de las empresas, el establecimiento de nuevas empresas, la construcción de infraestructura, etcétera, genera mucho empleo. Entonces, vamos a ver seguramente se va a acelerar, digamos, la contratación de personas, vamos a ver mayor competencia en el ámbito laboral también, ¿verdad? Con más oportunidades y bueno, por todos lados beneficios, como dije, es un hito en la historia económica de nuestro país. Más que nunca creo que esto es una exigencia para que nuestro país sea cada vez más serio, porque más allá del logro, que es indudable, ¿verdad? También quiero decir de que las calificadoras vienen señalando en sus informes como el talón de Aquiles de Paraguay, la debilidad de su justicia, ¿verdad? Entonces, más que nunca creo que esto nos debe poner presión, en el buen sentido de la palabra, para que mejoremos ese aspecto, dejemos ya de lado ese modelo de influir en la justicia, de presionar a los jueces, a los fiscales, etcétera, ir ya a un modelo de justicia independiente, iniciar una tradición de justicia independiente como la tiene Uruguay, Chile, etcétera, y con eso potenciar aún más nuestro crecimiento. Cuidar este grado de inversión, más bien ir subiendo más escalones en esa escala, porque también, así como ganamos el lado de inversión, si no hacemos bien las cosas también podríamos perderlo. Hay también ejemplos en la región de países que han perdido su grado de inversión, ¿verdad? Ya sea por indisciplina fiscal o por institucionalidad débil, ¿verdad? Entonces, creo que es una gran noticia, repito, la mayor noticia económica en los últimos 50 años. Después de Itaipú, ese es el mayor logro. Representa una enorme oportunidad, va a traer enormes beneficios y a la vez es un compromiso, una obligación, una exigencia para que seamos cada vez más serios en el manejo institucional. Justamente, Amílcar, ¿te parece que Paraguay está listo para recibir esta inversión que se habilita con este check que nos da la calificadora Moody's? Todavía tenemos condiciones un poco precarias en cuestiones como mencionaste la justicia. De repente hay cuestiones que forman parte de lo que sería ese clima de negocios que en Paraguay todavía estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cómo se va a congeniar eso, el grado de inversión aprobado por la calificadora con las condiciones reales que ofrece Paraguay? Sí, mira, yo creo que en mi mirada como analista, te digo, y yo lo venía diciendo en entrevistas, yo creo que no hubo avances en el fortalecimiento institucional en este gobierno actual, más bien yo creo que hubo retrocesos, ¿verdad? El caso del nombramiento de Rivas al jurado de enjuiciamiento de magistrados, la destitución, ¿no? de la senadora más votada de la oposición, todo eso creo que fueron pasos en sentido contrario a lo que sería un fortalecimiento institucional, pero sin embargo, creo que seguramente yo supongo esto, las autoridades de Hacienda venían haciendo lobby, digamos, con la calificadora. Lobby no lo digo como crítica, en el buen sentido de la palabra, es bueno que las autoridades hablen, digamos, con la calificadora, expongan los aspectos positivos del país. Y me parece que finalmente, seguramente en la balanza de Moody's entre los señalamientos que hacían al país de su debilidad institucional, que están por escrito en sus informes, es nada más leerlos, ¿verdad?
pero a la vez las virtudes que tiene Paraguay, su equilibrio macroeconómico, su fortaleza, su disciplina fiscal, etcétera. Supongo que a partir de esa conversación entre las autoridades del gobierno y Moody's pesó lo suficiente los aspectos positivos para que Moody's decidiera dar el paso y darnos el grado de inversión. En cierta manera, nos dan la oportunidad, ¿verdad? Con esta mejora de gozar ya los beneficios del grado de inversión, pero que a la vez eso significa un condicionamiento de que más que nunca ahora tenés que ser serio y mejorar esos aspectos débiles, porque de no hacerlo, así como ganaste, puedes perder también el grado de inversión. Entonces yo, repito, más allá de los análisis que hagamos, es sin ninguna duda una noticia excelente, es un hito, un antes y un después en nuestra historia económica y va a significar, como te dije, enormes beneficios económicos. Las oportunidades que se abren a partir de ahora para las empresas, para financiarse a plazo más largo, en montos más importantes, a tasa más baja, para vender participación accionaria a inversionistas del exterior, son realmente enormes, ¿verdad? Así que es un gran paso y como dije, es un beneficio, un privilegio ya jugar en primera división en términos bursátiles, pero a la vez una obligación de cada vez ser más serios como país y dejar de lado esos viejos vicios de justicia manejada, querer controlar, ¿verdad? Tenemos que vivir en un Estado de Derecho pleno, iniciar una tradición de justicia independiente que transmita al mundo esa imagen y que brinde garantías tanto a los paraguayos que ya invertimos y vivimos en Paraguay, como a los extranjeros, al gran capital internacional que quiera venir a Paraguay. Amílcar, para ilustrarnos un poquitito, ¿cómo va a ser ese proceso inicialmente? Ahora Paraguay, por ejemplo, consigue ese grado de inversión, seguramente se va a habilitar ese informe o la calificación de Moody's, se va a comunicar en líneas generales y bueno, Paraguay va a figurar ahí en la lista de posibles receptores de inversión. ¿Cómo sigue eso después? Hablaste de que, por ejemplo, el sistema financiero probablemente sea uno de los primeros en recibir capital o los beneficios de este grado de inversión. ¿Cómo es el proceso puntualmente para que nosotros tengamos también un panorama de qué podemos esperar a partir de ahora? Correcto. Mira, cuando un país alcanza grado de inversión, lo que sucede a continuación es que se genera lo que se llama apetito por riesgo país, o sea que los fondos de inversión del mundo, a partir de que ya hay un nuevo país con grado de inversión, quieren tener algo de ese país en sus portafolios de inversión. Entonces, aterrizan en el país, buscan comprar en ese país títulos, participación en empresas, etcétera. El primer lugar donde normalmente aterrizan es el sistema financiero, ¿verdad? Le compran al sistema financiero, a los bancos y financieras, sus bonos, le fondean, digamos, a los bancos. Entonces, un primer efecto que vamos a ver seguramente es un crecimiento del tamaño del sistema financiero. En Paraguay sabemos, ¿no?, que la economía tiene un tamaño más o menos 42.000 millones de dólares, es el tamaño del PIB, y el sistema financiero tiene un tamaño de más o menos 17.500 millones de dólares. Yo creo que ahora con el grado de inversión es probable que ese tamaño del sistema se vaya al doble, quizá 36.000 millones de dólares, por la mayor afluencia de capitales, el fondeo a largo plazo con tasa más baja en cantidad más abundante que va a recibir. ¿Por qué el sistema financiero es el primer lugar donde aterriza el capital? Porque es un sector de la economía, el único sector, digamos, que está mejor preparado porque ya tiene todas las regulaciones, funciona, digamos, funciona regulaciones nacionales e internacionales, como las reglas de Basilea, tienen una supervisión del Banco Central del Paraguay, tienen una auditoría externa, tienen calificación crediticia. Entonces, reúne ya todos los requisitos, los estándares, digamos, que exigen los grandes capitales y por eso es que el sistema financiero es el primero que crece. Al crecer el sistema financiero, la lógica con la que opera va a cambiar. Hoy día digamos, los actores económicos van a los bancos y compiten por obtener crédito. Cuando el fondeo del sistema se amplíe, va a ocurrir lo contrario. Son los bancos los que van a salir a la calle a buscar clientes y se van a acercar seguramente a las empresas a estimularlas a que tomen crédito, a que concreten proyectos de inversión a largo plazo o que le modifiquen su estructura de fondeo. Si tenía su financiamiento a corto plazo, sustituir eso por fondeo ya a largo plazo, a tasa más baja. Entonces, ese es un primer fenómeno que vamos a ver. El segundo lugar donde va el capital es la bolsa de valores, ¿verdad? Van a ir a la bolsa y van a decir, bueno, ¿qué hay para comprar en Paraguay? Bonos de empresas, acciones de empresas. Entre paréntesis, también un fenómeno que ocurre cuando un país alcanza el grado de inversión es que el valor de las empresas sube, se duplica, se triplica, etcétera, ¿verdad?
por una sencilla razón, porque ese capital internacional que viene aterriza con una tasa de descuento más baja de la que se maneja antes de tener el grado de inversión, entonces eso eleva el valor de los activos. Entonces a mí me decían en Chile, recuerdo, estuve hace no tanto tiempo en una reunión allá con gente de la Bolsa de Valores y me decían, las grandes fortunas en Chile se formaron cuando el país alcanzó el grado de inversión, porque empresas que valían 20, 30 millones de dólares pasaban a valer 150, 180 millones de dólares. Entonces, vamos a ver también ese fenómeno, ¿verdad? De la entrada de capital en el equity, en el capital accionario de empresas paraguayas a través de la bolsa y también la compra de bonos, ¿verdad? El financiamiento a las empresas privadas. Y luego la inversión extranjera directa. Todo esto que mencioné anteriormente es inversión financiera, ¿verdad? Es la inversión que viene y compra títulos, ¿verdad? De deuda o títulos financieros. Y después está ya la inversión en la economía real, lo que llamamos la inversión extranjera directa. Uruguay recibe 3.000 millones de dólares por año. En la última década eso ha sido su promedio, mientras que Paraguay en el mismo periodo ha mantenido 300 millones de dólares por año. Entonces, la relación es 10-1. Seguramente vamos a ver un incremento significativo de la inversión extranjera directa. Hay que recordar que en Paraguay cada punto del PIB son más o menos 420 millones de dólares. Imagínate si Paraguay de recibir 300 por año se va a 3.000, el impulso, cada 400 son un punto del PIB. Imagínate el impulso que eso va a dar a la economía, ¿verdad? Por eso es que yo me animo a decir de que a partir de ahora Paraguay va a elevar su tasa de crecimiento promedio, seguramente va a ir al 6, al 7 o quizás al 8% anual, del actual 4% anual, que es lo que venimos manteniendo, ¿verdad? Y por último, el sector de infraestructura, ¿verdad? Al gobierno le va a ser mucho más fácil concretar proyectos de infraestructura, la APP para hacer rutas, así como tenemos la ruta 2 que va a Ciudad del Este, que hoy un placer viajar por esa ruta, una ruta, ¿verdad? Con 2 carriles de cada lado, con un paseo central en el medio. Y bueno, hay muchas rutas, que la ruta 1, la ruta 6, ¿verdad? Hay muy grandes oportunidades en ese aspecto, la Traschaco, la bioceánica, no sé. Y el aeropuerto, ¿verdad? O sea, hay saneamiento, alcantarillado sanitario, desagüe pluvial, hay un montón de obras de infraestructura que Paraguay necesita, que Paraguay puede hacer, y ahora ya con grado de inversión va a haber, sin ninguna duda, mucho inversor extranjero que va a estar dispuesto a venir a Paraguay a invertir en eso, porque ya el país se graduó, digamos, de país merecedor de grado de inversión. Empezó a jugar en primera división, en términos futbolísticos te lo digo, ¿verdad? Y bueno, eso ya implica que muchos fondos de inversión que anteriormente no nos tenían en su radar, a partir de ahora sí ya lo tienen, ya estamos en su radar y van a querer invertir en Paraguay. Amílcar, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el análisis. Estamos en comunicación porque este tema seguramente va a seguir dando de qué hablar. Un gusto siempre, un cordial saludo.